Miguel tituló su trabajo como Sufrimiento subjetivo y dolor país, y hizo una enumeración de ciertas preguntas que permitían ver la perspectiva que piensa recorrer. Lo voy a presentar, aunque por lo que estuvimos hablando hasta ahora, evidentemente nos conocemos bastante todos, pero bueno, psicólogo especializado en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes y en temas de salud mental pública. Docente de grado y posgrado, expresidente y actual delegado al Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental Nacional, Ley 26.657. Integrante de la Comisión Directiva del Fórum Infancias, expresidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Autor de diversas publicaciones. Bueno, Miguel, te damos la palabra. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que hoy le contaba algo a Alicia. Una periodista me había pedido, le había llegado el flyer, y entonces me pidió que hiciera un breve audio para emitirlo y editarlo y emitirlo por radio, cosa que hizo hoy en el programa de Víctor Hugo, difundiendo la actividad. Pero la anécdota viene porque cuando me presentó, dijo Miguel Toyo, miembro del Colegio de Psicoanalistas. Como era un audio, yo no estaba en ese momento, así que no la podía corregir, pero tampoco me afectó para nada. O sea, la verdad que yo le decía a Alicia, me siento en familia, así que honrado de alguna manera que me caractericen de ese modo. Así que, bueno, y eso también creo que me ayudó a trabajar algo que considero que con ustedes puede ser mucho más fructífero, porque tienen una escucha y un procesamiento de las cosas que se van planteando que además puede ser crítico, y creo que bueno, con ese fin me incentivó mucho más a animarme a escribir para la oportunidad. Dos epígrafes, que uno pertenece al gran León Rossigner, que dice: hay una ilusión de ser individuo que oculta la determinación colectiva que nos constituyó, aún en el seno del colectivo mismo. El otro dice, que no es de León, y dice: la profunda mutación histórica sufrida en los últimos años deja a cada sujeto despojado de un proyecto trascendente que posibilite de algún modo avisorar modos de disminución del malestar reinantes. Porque lo que lleva a los hombres a soportar la prima del malestar que cada época impone es la garantía futura de que algún día cesará ese malestar, y en razón de ello la felicidad será alcanzada. Ya varios de ustedes habrán adivinado que ese epígrafe corresponde a la querida Silvia Bleichmar, de quien se cumplen 15 años de su fallecimiento, y sus enseñanzas nos siguen dando para pensar la clínica y la subjetividad en nuestros días. Creo que su legado inspira también una posición en nosotros, o en varios de nosotros y nosotras, ante el sufrimiento colectivo y lo que para ella era el dolor país. Cuando llego entonces a la pregunta por la relación entre el sufrimiento subjetivo y el del conjunto, surge desentrañar qué nos une al nosotros comunitario. Podríamos considerarlo un vínculo contingente que no es tan determinante de los comportamientos y malestares individuales, o bien tomarlo como potencia constituyente de nuestra subjetividad. En tiempos en los que el colectivo social se vio afectado, como ocurriera en la pandemia, la suerte personal se hallaba estrechamente unida a la del nosotros, no en tanto mera pluralidad, sino fundamentalmente su capacidad de realización sorofraterna,
e institucional. Para muchos, el dolor de los otros no nos era ajeno. No me era indiferente la situación de aquellos que perdían seres queridos durante la pandemia. ¿En qué medida el sufrimiento de un colectivo social determinado puede ser fuente de sufrimiento? Si así fuera, ¿podríamos hablar entonces de la necesidad de respuestas de orden colectivo? Si en nosotros puede ser un fenómeno social que sostiene al sujeto ante el sufrimiento personal, ¿qué gravitación tiene en la singularidad de cada uno la disolución de los nosotros? Como se ve, estoy utilizando el término nosotros en un sentido amplio, ya que prefiero que pueda aludir a cualquier pluralidad de sujetos cuya unidad incluye a las personas en razón de un efecto social más que la capacidad de los vínculos intersubjetivos. Reconozco la provisoriedad del término, ya que además es un terreno de la sociología y las ciencias políticas. Pero bueno, me sirve y creo que nos puede servir para trabajar la temática. Y realmente lo que me gustaría reflexionar con ustedes es el carácter de esta íntima articulación entre sujeto y nosotros, y que nuestro sufrimiento efectivamente se entrelaza con el colectivo social de pertenencia. Pasan los perros del vecino, perdón, no sé si se llegan a escuchar como telón de fondo. Bueno, decía que nuestro sufrimiento efectivamente se entrelaza con el colectivo social de pertenencia en tal medida que precisamos de su sustentabilidad, de la resonancia a nivel social de ciertos acontecimientos personales y viceversa, el impacto en la subjetividad de lo que ocurre a nivel social. Como consecuencia de este desarrollo me permití también esbozar más adelante un vínculo necesario entre subjetividad y nosotros comunitario, explorando las características que tendría esa ligazón. Un paciente con rasgos algo obsesivos me decía que había descubierto por qué la gente necesita ver una película que le haga llorar. Se daba cuenta que ver reflejados sus sentimientos en otros le ayudaba a encontrar los propios. Es así, le digo, y por eso, al inventar el teatro, los griegos buscaban escenificar lo íntimo como modo de elaboración personal y colectivo. Él es artista, por eso le llevé la referencia. Por mi parte me quedé pensando desde mis asociaciones en la tragedia de Edipo, que no solo expone el drama singular del personaje, sino también la fuerte relación entre ese conflicto personal y el drama de la peste colectiva. Es preciso advertir que al plantear la existencia de un nosotros, no podemos desconocer que vivimos en tiempos de crisis de lo comunitario, del desvanecimiento de los relatos que le dan sentido sociohistórico e instituyen los diversos nosotros. De ahí el sentimiento de soledad, aislamiento, inermidad emergente, como algunos de los estados de sufrimiento que padecemos en la actualidad, a falta de esa comunidad de un nosotros continente y consistente. Byung-Chul Han va a decirnos que hoy en día prevalece la comunicación sin comunidad. Cada vez celebramos menos fiestas comunitarias. Cada uno se celebra solo a sí mismo. Deberíamos liberarnos de la idea de que el origen de todo placer es un deseo satisfecho. Interesante deriva que me inspiró esta cita hacia el pensar en una erótica del nosotros. Recuerdo la respuesta de un paciente luego de una de las concentraciones del 24 de marzo. Después de contarme el recorrido que había hecho en la multitud, le digo, te perdiste entre la gente. Y con mucha lucidez y sentimiento me corrige, me encontré entre la gente. Salir a brindar nuestro aplauso a los trabajadores de la salud fue un gesto tan merecido para ellos como necesario
para quienes lo proponíamos en medio del encierro de la cuarentena. Abrir la puerta de esa suerte de internación domiciliaria necesaria, encontrarse con otros cuerpos y repetir el ritual cada noche a determinada hora. Judith Butler se pregunta si estaría dispuesta Hannah Arendt a permitir el movimiento plural de los cuerpos para que pudieran expresar el nosotros, esa pluralidad tan esencial para la democracia. Una corporeidad, un entrecuerpos, diría Ana María Fernández, que se expresa de modo extradiscursivo, encontrando y encontrándose en el nosotros. Al respecto, Bifo Berardi dice que la deserotización es el peor desastre que la humanidad pueda conocer, porque el fundamento de la ética no está en las normas universales de la razón práctica, sino en la percepción del cuerpo del otro como continuación sensible de mi cuerpo. Aquello que los budistas llaman la gran compasión, esto es, la conciencia del hecho de que tu placer es mi placer y que tu sufrimiento es mi sufrimiento. La empatía, es decir, de una comprensión erótica del otro. Cierro la cita. Probablemente entonces, en la era de la caída de los relatos y de la solidez de las instituciones desfondadas, como apuntara alguna vez Ignacio Leucowi, se daría la emergencia de nosotros contingentes que aún así reclaman un lazo libidinal sustentable. En un escrito del 2002, y las condiciones no parecen haber variado, Silvia Bleichmar señalaba que, carentes de grandes propuestas compartidas, siguen operando, sin embargo, microgrupos que rearticulan modos de cohesión y de reidentificación para los adolescentes y jóvenes, conservando resquicios por los que se sostengan los tres pilares de la identificación, a saber, las representaciones, los fines compartidos y los afectos ligadores. Entonces, a falta de encuentros colectivos y padeciendo las desinvestiduras libidinales, la referencia en nosotros como colectivo social de pertenencia o referencia, vemos que es empleada a menudo, incluso es interesante observar que cuando la persona, nosotros utilizamos el pronombre uno en relación a sí mismo, lo hacemos como resultante individual de la identificación con los otros. Ese uno, pronombre indefinido en la gramática, se encuentra en sintonía con los otros, y allí decanta un sentimiento tan común como personal. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. No es tan solo el decir de una experiencia singular de Cepolín, sino la resonancia en él como poeta de un sentimiento íntimo y a la vez compartido con otros, generalizado. Ese pronombre indefinido, uno, nos revela el imaginario de un nosotros que a veces es de carácter aglutinado, único, germen quizás de ese nosotros que se opone a ellos, dando pie a las manifestaciones facciosas del racismo y la xenofobia. La afirmación personal en ese caso se basa en el odio, la expulsión de lo distinto, diría el filósofo surcoreano ya mencionado. Lacan, en el seminario sobre el en vez del psicoanálisis, fiel a cierta tradición occidental que no simpatiza con lo colectivo, va a advertir que el lado oscuro de toda fraternidad es el rechazo de la diferencia, la segregación, el odio al oxeno. Al oxeno, la xenofobia. Si bien esta puede ser una vertiente del nosotros, también podemos pensar en nosotros de las vivencias colectivas que nos provocan alegría o tristeza, sentimientos de potencia o debilidad. Festejamos el triunfo de nuestro equipo, lloramos la muerte de un personaje famoso o de un líder popular, nos animamos a enfrentar riesgos o claudicamos ante el desánimo colectivo, manifestamos juntos para hacernos oír mejor ante los poderes. Ha sido un lugar común en el psicoanálisis el cuestionamiento de las masas en favor del individuo. Una lectura más pormenorizada de psicología de las masas nos llevaría a encontrar ciertas variantes, como cuando Freud plantea
que también las masas han sido capaces de geniales creaciones espirituales, y que debemos aceptar cuánto deben el pensador o el creador literario individuales a la masa dentro de la cual viven. ¿Acaso no hagan sino consumar un trabajo anímico realizado simultáneamente por los demás? Cierro ahí la cita de Freud. Existe, pues, una vertiente positiva de la masa, o como prefiero denominar, el nosotros, y al respecto señala Lisbeth Jaet la necesidad de entender la diferencia que hay entre la fraternidad que hace de la semejanza causa, de la fraternidad que hace de la relación con la causa algo semejante. Es decir, el lugar de la causa determina el lazo posible con el otro. No es lo mismo un nosotros que diluye a la singularidad en base a pretender que todos somos iguales, a un nosotros que en base a una causa común defiende las diferencias. Lo confirmamos en los movimientos de la llamada marea verde a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, de la ley de identidad de género, del ni una menos. Podríamos incluso agregar que el comportamiento masificante que anula lo singular puede darse sin la participación en una manifestación pública o la pertenencia a una masa, lo que nos lleva a sospechar una ecuación interna del sujeto. En todo esto, en esta revisión del nosotros en relación al sujeto, también va decantando un cuestionamiento al yo individual, a la fantasía de la individualidad, como define Almudena Hernando en su libro homónimo. Y Freud es categórico cuando advierte los límites de esa fantasía al plantear que el conocimiento de las neurosis que los individuos contraen han prestado buenos servicios para entender las grandes instituciones sociales, pues las neurosis mismas se revelan como unos intentos de solucionar por vía individual los problemas de la compensación de los deseos, problemas que deben ser resueltos socialmente por las instituciones. Cierro la cita de 1913 de Freud. También Sylvia Bleichmann resaltaba el carácter del yo como institución, ¿no? No solo como matriz imaginaria, sino como articulado de enunciados socialmente producidos. Y siguiendo esta línea, Ignacio Leukovic nos decía que la cultura burguesa le atribuye a una cosa que se llama yo la función de hacerse cargo de modo coherente de todo lo que un cuerpo hace. ¿Cómo no volverse neurótico? Si las instituciones han declinado, ¿qué es capaz de hacerse cargo de las funciones de las que se hacía cargo el yo? Él apunta ahí en un interesantísimo artículo de 2003 sobre el nosotros, precisamente, a la emergencia del nosotros. Eran tiempos de las asambleas 2001-2002. El individualismo contemporáneo es tanto ideología y creencia que constituye y alimenta una afirmación omnipotente del yo y a la vez negación del nosotros, con la consecuente desvitalización subjetiva. A menudo escuchamos expresiones que replican las voces de los periodistas, comunicadores, influencers, y luego comprobamos que con otras voces conforman un coro sin que las personas se percaten y aún así también desmientan lo masificado de su alocución. El nosotros retorna en un sinnúmero de expresiones que dan cuenta de su importancia en la cotidianeidad, para bien y para mal. Lo que pasa es que la gente no quiere laburar. Nosotros somos el pueblo. Son planeros y no agarran la pala. Los políticos son todos corruptos. Este es un país de mierda, me quiero ir. Etcétera, etcétera, etcétera. Las referencias a entidades colectivas como la gente, los trabajadores, el campo, los argentinos, los seres humanos, los políticos, si bien nos muestran diferentes niveles de formalización y consistencia de la juntura de esas pluralidades, pone de relieve la recurrente utilización al servicio de posicionamientos subjetivos. En general,
nos explicamos estas apelaciones en términos ideológicos, sociológicos, de opinión pública, influencia mediática, etc. Buscamos la lógica individuo-sociedad que la sustente. Y si hubiera, además, alguna lógica interna del sujeto que procure recurrentemente darle fundamento existencial a su situación personal, explicarse y operar sobre sus malestares y sufrimientos en base a esos imaginarios de construcciones discursivas colectivas? Dado que es dable comprobar muchas veces la ausencia o la dilución de los nosotros colectivos, ¿podríamos hipotetizar alguna instancia psíquica que represente al nosotros? Ricardo Rodulfo se anima a darle a nosotros un estatus metapsicológico y ubicando su origen en la adolescencia. Allí cifra la inscripción del nosotros como nuevo acto psíquico que desde su punto de vista puede apreciarse en expresiones artísticas como el rock, capaces de convocar y vincular a los jóvenes que han encontrado en él una genuina forma de manifestarse y crear. Ese nosotros psíquico, en correlación con el nosotros social, tendría lugar desde condiciones contextuales, extrafamiliares, cuyo poder sería equiparable a los agentes de subjetivación primarios familiares. Es interesante subrayar esto último, ¿no? Dice, contextos extrafamiliares cuyo poder sería equiparable a los agentes de subjetivación primarios familiares. Y en la cita nos dice Rodulfo, para introducir el nosotros no solo como un vínculo relacional, conductual, interés subjetivo, sino como una inscripción simbólica en el aparato psíquico adolescente, hace falta un nuevo acto psíquico y nuestras tópicas tendrían que tener un suplemento, así como hablamos del yo-ello y super-yo, para pensar esta categoría del nosotros. Categoría que, dicho sea de paso, aparece tan fallida donde hay patologías graves, lo que es todo un índice para pensar. En consonancia con esto, Sebastián Plut nos va a decir que la pulsión genital, sumada a las transformaciones del yo y del superyo, introduce un pensar que produce nuevos juicios que ya no derivan de percepciones sino de deducciones. Esto en la adolescencia. Estos juicios conducen, por ejemplo, a que la madre quede incluida en la categoría mujeres, o bien que el padre quede inserto en una serie laboral. La vivencia inicial, no obstante, es el sentimiento de ser relegado, del que luego el joven se apropia para desplegar un distanciamiento activo. De ahí que podamos conjeturar que la categoría nosotros comienza a cobrar una relevancia en y para la adolescencia. El comportamiento adolescente circula de acuerdo a ese desprendimiento del núcleo familiar primario hacia espacios extrafamiliares, efectivamente. Espacios que adquieren el enunciado que pone en abstracciones las experiencias, el cole, el centro de estudiantes, el barrio, los vecinos, el club, la barra, la hinchada, el partido político, el gobierno, etc. Y luego, agrega Sebastián Plut, el desarrollo de los ideales sigue un camino crecientemente abarcativo. Cuando libido y autoconservación gestan la contribución del erotismo a la amistad, la camaradería, el sentido comunitario y el amor universal por la humanidad, esto tomado de Freud, es decir, los ideales se tornan progresivamente más abstractos e impersonales y en consecuencia más inaccesibles a la identificación en términos de la ilusión de omnipotencia. Podemos decir que desde ese acto psíquico nace el sujeto al colectivo social, la referencia y pertenencia, y a los modos rituales concretos de relación e intercambio que varían según las épocas y culturas, y como ya decíamos hoy en día, ese nosotros social asume un carácter fragmentario y a veces poco consistente. Silvia Tuber sostiene que hay una contradicción central en la adolescencia, que es la oposición entre vida y muerte. Junto al redespertar de la sexualidad, aparece la irrupción de la idea de muerte como irreversible y definitiva,
ya que para el niño aparece como algo vagamente reversible. De ahí que probablemente el sujeto se ve empujado a la búsqueda de trascendencia desde un colectivo superador de su pequeñez, limitaciones y finitud, sin que esto constituya, como nos dice Yago Franco, en referencia a Castodiaris, una fuga desesperada ante la muerte, incentivada por el régimen capitalista, sin que necesariamente constituya, ¿no? En todo caso, como decía Primo Levi, buscamos que los objetivos de la vida sean la mejor defensa contra la muerte. Y si vamos un poco más allá, cabría hacer una analogía con el yo y decir que se produce una investidura del nosotros de carácter narcisista, una suerte de nosotros ideal, y que luego podemos conjeturar la constitución de un ideal del nosotros que sustenta en la cultura, que se sustenta en la cultura y en las formaciones comunitarias por las que transitamos, es decir, en apuntalamientos reales. Si en esas experiencias el sujeto puede quedar ensimismado, extasiado a veces por mensajes libertarios, meritocráticos e individualistas. A veces vemos adolescentes que no encuentran salida exogámica y se autorreprochan o viven en términos paranoides esa situación. Bueno, quedan por verse muchas cuestiones, entre ellas la resonancia clínica de todo esto que estamos trabajando. Yolanda Gampel, en su memorable trabajo Trauma Social, se pregunta qué posición adopta el analista frente al dolor de lo social transmitido en la sesión. Y podríamos agregar, ¿qué posición adopta el analista inmerso en el mismo dolor de quien lo transmite en la sesión? Termino con un poema breve de Jorge Luis Borges, El Hijo, que dice así: no soy yo quien te engendra, son los muertos. Son mi padre, su padre y sus mayores. Son los que un largo dédalo de amores trazaron desde Adán y los desiertos, de Caín y de Abel, en una aurora tan antigua que ya es mitología. Y llegan sangre y médula en este día del porvenir en que te engendro ahora. Siento su multitud, somos nosotros, y entre nosotros tú y los venideros, hijos que has de engendrar. Los postrimeros y los del rojo Adán. Soy de esos otros, también. La eternidad está en las cosas del tiempo, que son formas presurosas. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Miguel, porque has hecho todo un recorrido no extenso, porque bastante breve, no has dejado mucho tiempo para el intercambio, lo cual también es realmente interesante, pero has dejado planteadas cuestiones así muy modulares, ¿no? Así que abrimos para los intercambios. Juan Carlos. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, primero felicitarte, Miguel, porque el trabajo es muy, muy lindo. Se me ocurre la palabra lindo, porque casi poético, te diría, no solamente por el final que le diste, que es ese hermoso poema de Borges, que de alguna manera traduce, me parece, el espíritu del trabajo que leíste, ¿no? Como la nota que le da un cierre magnífico. Me parece interesantísimo la idea, una de las ideas, porque hay varias ideas que están ahí entremezcladas, pero me parece muy interesante el acento puesto en esa zona de la vida que es la adolescencia, ¿no? Derivada de adolecer. Y esa adolescencia que es adolecer también, me parece que eso se vincula en parte con una de las últimas cosas que mencionaste, que es que la adolescencia es la edad del encuentro con la muerte también. Con lo cual quebranta, digamos, una zona de creencias previas, infantiles, y lleva a ingresar en esa espera
del mundo adulto, digamos, que la adolescencia es también. Pero me parece que es muy interesante hacer pie a la categoría de nosotros en esa zona de la vida. Porque además coincide con un montón de iniciaciones, digamos, del sujeto de distinta índole, que me parece que son cruciales para el destino posterior. Bueno, obviamente el trabajo tiene resonancias para los que tenemos una especial, hemos y seguimos manteniendo un especial interés en la obra de Silvia Bleichmann. Primero porque se inspira en parte, no solamente has mencionado una cantidad muy interesante de autores, pero se inspira en buena parte en aspectos desarrollados por ella que supiste rescatar muy bien. En particular la línea esta de Silvia de diferenciar la producción de subjetividad de la constitución psíquica como dos zonas de la existencia ensambladas, pero que conviene diferenciar. Creo que es lo que estuviste haciendo ahí, articulándolo a tu manera. Así que bueno, y agregaría para terminar una frase reconocida, creada en el entre nosotros, debe ser, que nos excede, ¿no? No me refiero a la categoría profesional nuestra, que es la que los hijos son más hijos de la época que de sus padres. Bueno, gracias por la presentación y no digo más nada. Gracias, Juanca. Sí, yo retomaría esto que decía Juan Carlos desde el lado de, que también me resultó muy interesante, mientras te escuchaba pensaba también en los adolescentes en pandemia, ¿no? Lo duro que fue que no vieron tan interdictado o interceptado el poder construir un nosotros, y han hecho lo que han podido, pero con muchísimas dificultades que creo que ahora un poco va apareciendo las consecuencias, ¿no? Y también otro aspecto, que no sé si coincidirían, pero que a mí me resulta como en la clínica, como interesante pensar las neurosis de los adultos desde la perspectiva de fracasos en ciertas tareas de la adolescencia, ¿no? Como pensándolos desde ahí me resulta como una perspectiva productiva. No sé cómo lo ves, pero yo estoy con un ojo mirando si hay intervenciones y otra intentando poner más prolija mi intervención propia, ¿no? Pero me parecía justamente, quería rescatar esto que Juan Carlos también resaltó, ¿no? La adolescencia como momento de construcción de nosotros, y desde ahí cómo podemos pensar los adultos, las neurosis del adulto, ¿no? Creo que Meltzer es el que también hace un desarrollo en los seminarios de Novara en relación a que el adolescente que no ha podido rebelarse y demás, ha sido como muy adaptado y demás, después tiene un estallido de neurosis en los 30 y pico, 40, ¿no? Que me parecía que está en relación a lo que vos decías. Vos decime, Alicia, si intervengo o espero a otra pregunta. Sí, vos intervení y yo te voy avisando si hay así intervenciones, pero intervení tranquilo. Sí, la cita de Ricardo Rodolfo, es decir, el escrito de él, que es todo un escrito en su libro El psicoanálisis de nuevo, es todo un capítulo, me impactó en principio el darle a nosotros una categoría metapsicológica equiparable a la del yo, y además en la adolescencia. Me impactó primero porque me permitió articular una categoría que andaba dando vueltas medio como por afuera del sujeto, articularla en una inscripción psíquica que podía entrar en diálogo con las otras instancias, para decirlo un poco alegóricamente, pero además porque me empezó a explicar algunas cuestiones de la clínica, que esto es lo que me parece que a muchos nos interesa, el trabajo con adolescentes. Cuando los adolescentes, en general ya adolescentes tardíos,
encuentran en ciertos colectivos de pertenencia un apuntalamiento a su salida exogámica, que tiene que ver con valores, que tiene que ver con modelos de identificación, que tiene que ver con los objetivos, la cita de Primo Levi, ¿no? Bueno, y con propuestas que además se articulan con otros nosotros, es decir, un centro de estudiantes está articulado a algún partido político, que a su vez está articulado con una causa política más general. Del mismo modo, bueno, un coro, no sé, muchos de los nosotros que pueden aparecer con distinto nivel de formalización y consistencia, pero que, a ver, ¿por qué insisto en esta categoría quizás un poco abstracta? Porque va más allá de lo que pueden ser las experiencias intersubjetivas del grupo de pares. Es decir, no es solo el grupo de pares que se constituye a partir de lazos de relación intersubjetiva, vínculos concretos, sino es una pluralidad que yo decía que se constituye en base a un efecto social, lo que se denomina un lazo social. Porque yo puedo no conocer a aquellos que componen esa pluralidad, y sin embargo sentir algún nivel de hermandad, algún nivel de sorofraternidad. ¿En base a qué? Bueno, en base a algo que se diferencia de lo que Lacan decía, bueno, esta cuestión de las semejanzas, todos somos iguales, sino en base a que participamos de una misma causa, ¿no? Es decir, la semejanza está puesta ahí. Y además, bueno, por supuesto, ya es fácil entrar en un terreno más ideológico o credencial, pero efectivamente, bueno, los nosotros pueden disparar en lo concreto distintos modos de constitución psíquica, en el sentido de que algunos se afirman más una creencia omnipotente en el yo, paradójicamente, y otros una consideración acerca del otro y la realización contribuyendo solidariamente a los otros, ¿no? En el audio que le envié hoy a esta periodista, yo citaba una frase, no es una frase, es un dicho que se puede resumir en una frase, que tiene que ver con una filosofía sudafricana que se llama Ubuntu, ¿no? Que se resume, se sintetiza en que somos a causa de los otros. Hay una famosa experiencia de una antropóloga que les propone a unos chicos sudafricanos correr hacia un árbol donde tendrían como premio una cesta de frutas, y para su asombro, cuando da la señal de largada, los chicos salen todos corriendo agarrados de la mano. Entonces, ella, que se ve interpelada en el juego que había propuesto, les pregunta, ¿pero por qué hicieron eso? Si uno podía ganar. Y uno le dice Ubuntu, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos estar alegres si algunos estarían tristes? O sea, es tan sencilla como categórica esa afirmación subjetiva, es decir, está hablando de los sentimientos que recorren su constitución psíquica, no simplemente apelando a una ideología o una moral determinada, sino, bueno, yo no podría estar bien sin que el otro así también lo estuviera, ¿no? Es muy profunda. Hay muchos autores que han tomado esta filosofía y que a mí particularmente me ha interesado, porque la toman autores vinculados con las filosofías decoloniales, de las cuales hablaba hace unos jueves Juan Carlos Volnovich, ¿no?
si me hacías recordar, hoy nombrabas a Nacho Leukovich, cuando él explicaba las diferencias entre Esparta y Atenas en la forma de armar los ejércitos y de cubrirse, como en una de las culturas, creo que justamente en Atenas, cada soldado se cubría con el escudo, y los espartanos cubrían la mitad de su cuerpo y la mitad del compañero, ¿no? Como tenían como, ¿no?, esa constelación diferente de armar en nosotros. Y te paso una pregunta de Alicia Levin que pone en el chat, que te felicita, y además dice, ¿cómo sería hoy el nosotros entre los psicoanalistas y las instituciones? ¿Acaso la pandemia y la violencia neoliberal nos precipitó a excesos no sostenibles? No sé si es mi audio o te escuché ¿Me escuchaste bajo. Puede ser que sea el mío. Lo repito. Dice, ¿cómo sería hoy el nosotros entre los psicoanalistas y las instituciones? ¿Acaso la pandemia y la violencia neoliberal nos precipitó a excesos no sostenibles? Esto te pregunta Alicia. Gracias, Ali, por la pregunta. No sé qué nos pasó a cada uno, es decir, son experiencias muy diferentes. Las de los colegas que han estado, yo he compartido con colegas que han estado en las experiencias hospitalarias, y puedo decir que han sido muy distintas a las que estábamos encerrados, pero bueno, conectándonos en forma virtual. En algún sentido se sintieron algunos colegas acompañados, acompañadas. En algún sentido se sintió un cierto quiebre, que ya era precedente, ¿no?, de cierta sorofraternidad. Es decir, o de la empatía, es decir, de poder ponernos en el lugar del otro, ¿no? Me parece que no se puede, yo prefiero no hacer apelaciones morales en este punto, porque lo que tratamos es de entenderlo desde el punto de vista del psicoanálisis, y porque además creo que son vanas, que no producen nada, es decir, no tienen ningún efecto, más que, bueno, algún convencimiento particular, ¿no? Bueno, tenemos que ser buenos, tenemos que ser solidarios. Sí, no está mal que lo repitamos, pero incluso Freud es más categórico al respecto cuando habla de, bueno, cuál es el trasfondo de las emociones morales, ¿no es cierto? Entonces, no sé, creo que lo que nos lleva, o mi pregunta sigue latente, y por eso buscar también ciertos enclaves originarios, es decir, ¿qué es lo que nos lleva íntimamente a buscar ese lazo fraterno? ¿Y qué es lo que nos lleva a conspirar, casi yo diría tanáticamente, autodestructivamente, contra ese lazo, ¿no? Es decir, es como si el ejemplo que vos traías, al espartano que tenés al lado le decía, correte que me molestás. Bueno, estás conspirando contra tu propia supervivencia. Entonces, hay algo ahí que yo creo que nos debemos explicar desde el punto de vista psicoanalítico, y por eso, bueno, este recurrir a pensar qué es lo que da origen, ¿no es cierto? Porque incluso la cita de Rossigner del comienzo dice, aún en el seno del colectivo, nosotros nos afirmamos en un individualismo que no existe. Es decir, hay algo ahí que de una raigambre ideológica y de difusión tan fuerte, que creemos que es así, ¿no? Almudena Hernando tiene un libro maravilloso que se llama La fantasía de la individualidad,
que no solamente muestra que es una fantasía, sino le da origen en el sistema patriarcal, con lo cual desanuda ahí varias cuestiones que andan entrelazadas, ¿no? Esta cuestión, yo pensaba el otro día, que cuando Aristóteles hablaba del hombre como animal racional, hablaba del hombre, del varón. Después, el que definió la relación entre el pensar y la existencia fue Descartes, y decidió que, bueno, yo pienso, existo porque pienso. Y después viene Lacan para decir la mujer no existe, digamos, o sea, bien, le podemos dar otras explicaciones, no me quiero poner en antilacaniano al cohete, pero bien, revisemos estas cosas porque hay ciertos enclaves acerca de en dónde se sostiene el yo, que están entrelazados con la cultura patriarcal y con una visión digamos, más ligada a lo racional de la existencia, ¿no? A cierta racionalidad, además. Alberto Marani, desmuteate. Hola Miguel. Hola Alberto, Bueno, ¿cómo te... tu charla también me encantó esa referencia que, conociéndote un poco, es natural que la hagas respecto de del pasaje por la adolescencia como un momento fundamental, iniciático, ¿no? De este movimiento que una vez que se pone en marcha, muchas veces sigue andando durante toda la vida. Lo que voy a decir en voz alta lo que estaba pensando y me hizo, que me disparó la charla tuya, que es una inquietud que se me produce. Desde el punto de vista clásico de la psicología de las masas, uno podría decir que una masa se puede constituir por esa comunidad de yoes, se dice, o yo's, yo no sé, no me acuerdo, en función de la convergencia sobre un ideal del yo. Ahora, este ideal del yo puede ser de contenido humanista o puede ser que en ese lugar del ideal quepa un Bolsonaro, algunos personajes locales, Trump, etcétera, etcétera, para no ir más lejos. Hasta Jim Jones, o ahora el reciente profesor de yoga, ¿no? Lo que me parece interesante, y es que Freud deja el esquema vacío y sabemos que él, leyendo a Le Bon, diría en su intimidad, no pensaba nada demasiado bueno acerca de las masas. El propio Le Bon es bastante despectivo respecto de esas masas. Evidentemente, Freud estaba lejos de ser un populista, en todo caso era un liberal democrático, y dejó esos lugares, tuvo la inteligencia de dejarlos semivacíos. Uno puede, como digo, colocar allí al Che, puede colocar a Evita, puede colocar a Trump, puede colocar a Milei o a Montoto, ¿no? Ahora, lo que me parece interesante de esto es cómo ese ideal común, en el caso, digamos, para ir rápido y en este terreno en el campo del colegio, que nos conocemos todos, pero para ir rápido entonces,
como en una masa de derecha, los fundamentos del ideal y sus consecuencias ideológicas reactúan sobre los vínculos que mancomunan los yo. Porque si bien la cuestión abstracta se cubre, pongamos en estos dos casos extremos, pongamos la izquierda-derecha, las masas, las índoles de las masas que los configuran, van a tener seguramente, tienen, y esto lo conozco menos, un diferencial en la cualidad de esa constitución, en la cualidad de esos vínculos. Y yo me animaría a pensar que lo que ocurre con una masa xenófoba que se aglutina en función de un exogrupo, de un enemigo externo, sea el zurdo, el gitano, el judío, el comunista o el gay o trans, su propia naturaleza egoísta reactúa de manera disolvente sobre esos propios vínculos. No sé si soy claro. Creo que hay una ida, una convergencia sobre el ideal que reactúa de una manera o de otra, eventualmente opuesta en cuanto a las cualidades de los vínculos que se traman entre esos desconocidos entre sí, o conocidos también, yo, ligados entre sí y con el ideal. Pero la constitución de esa trama de los yo se me ocurre diferente por el contenido, no solamente por el esquemita, sino por el contenido de los valores en juego. Es decir, si el ideal encarna, entre otras cosas, yo no sé, lo digo frecuentemente, no sé si lo dije alguna vez aquí, yo digo, muchas veces la gente habla de sus seres queridos, es una frase hecha, ¿no? Ahora, yo llegué a la conclusión de que hay un equívoco acá, muchas veces, guiado por cierta inocencia o elementalidad de la forma de pensar o dejarse llevar por los estereotipos. Los seres queridos, para una vasta cantidad de personas, y lo digo rigurosamente en serio, son los dólares. No es el hijo, la mujer, la abuela, el tío Carlos o el amigo. Entonces, si esto reactúa entre los elementos que cohesionan a los yo, estamos ante una situación distinta, insolidaria y qué sé yo, pero no dejan de ser un nosotros. Si querés contestar, Miguel, o está también Oscar, o si querés esperar otra intervención. Quizás si contestás directamente, porque las preguntas de cada una son bastante amplias, ¿no? Al mismo tiempo que me parece que capaz si querés contestarle a Alberto. La verdad que te agradezco, Alberto, todo el desarrollo. Creo que desde el punto de vista psicoanalítico, Eros y Tánatos están en toda configuración psíquica pujando, ¿no? En realidad, no sé si quedan a salvo o se preservan de esa puja, de esa lucha, determinadas configuraciones que tendrían en todo caso un carácter ideal, no sé. Vos hablabas de contenidos. Yo creo que de izquierda o de derecha, si no se admite que esa puja está, el riesgo es bastante semejante, ¿no? Yo puedo decir, bueno, que adhiero más a determinado ideario, bueno, porque precisamente se apoya
en las configuraciones colectivas y en los modos en que esas configuraciones adquieren consistencia, que tiene que ver con valores como la solidaridad y tiene que ver con prácticas concretas de solidaridad. Los nosotros que se aglutinan en base al Dios dinero tienen otros contenidos en donde apoyarse y quizás ahí prima más el valor de la individualidad, de manera que no se apoya tanto en la importancia de la consolidación de los nosotros. No sé si a eso haya que darle prejuiciosamente un carácter necesariamente narcisista. Uno podría hacer una lectura en ese sentido un tanto psicologista de esa cuestión, pero es cierto que actualmente las derechas apelan a aspectos bastante, como yo decía en el texto, del carácter de omnipotencia del yo o de un narcisismo exacerbado, ¿no? Cuando se habla de la meritocracia. Es decir, pareciera que en esto encuentran, a ver, ¿por qué? Porque correlativamente, a falta de los nosotros que den respuesta, bueno, el individualismo lo que dice, bueno, cada uno se salva. Si a mí no me ayuda nadie, no me ayuda el Estado, no me ayudan los políticos, no me ayuda la iglesia, no me ayudan los sindicatos, entonces yo me las arreglo solo. Es decir, y yo creo que se dan las dos cosas, es decir, esa difusión de contenidos y valoraciones en los contextos de políticas de derecha, se apoya, bueno, también diluyendo la capacidad de las entidades colectivas y de las construcciones colectivas, ¿no? A mí me parece que vos decías, bueno, Freud no era populista, pero vos fíjate la mala prensa que se le ha tejido, se le ha armado al populismo, ¿no? Es decir, como que parte de el soporte ideológico y de los nosotros de los movimientos de derecha se apoyan en decir, no, esa forma de construcción social y subjetiva es casi, te diría, inmoral, ¿no? Y yo creo que la famosa frase de Margaret Thatcher, tenemos que conquistar el corazón de las personas, bueno, tiene que ver con esto, es decir, de qué manera poder lograr adhesiones a una causa que yo creo que autodestruye, efectivamente. Es decir, hay un punto que yo coincido con vos en que esto que por un lado cohesiona, termina o puede terminar siendo absolutamente diluyente. Lo que trato o me esfuerzo es en ver, bueno, cuáles son las explicaciones que podemos tener a nivel de la constitución del nosotros. Por ejemplo, ¿qué elementos puede brindar la sociedad? ¿Qué elementos puede brindar la educación, la escuela, incluso las familias, a las adolescencias para que esos nosotros tengan un apuntalamiento real en la constitución psíquica? Porque si vos vedás la posibilidad, y no por nada se critica a los adolescentes cuando hacen toma de colegios o arman política en las instituciones, bueno, si vos vedás esa posibilidad, por ejemplo, le estás impidiendo la efectiva concreción
de un nosotros colectivo. Pero ¿de qué otras formas podemos pensar la escuela secundaria que incluya apuntalamientos reales, ¿no? Que incluya posibilidades concretas en las que un adolescente tenga una posibilidad de salida exogámica efectiva y se sienta además partícipe y protagonista de la sociedad en la que vive? Yo me quedo pensando fundamentalmente en eso. Desde luego, la idea de un líder autocrático, bueno, puede ser muy seductora para un adolescente, pero bueno, concuerdo en que puede ser algo que aplaca lo singular, que aplaca lo particularmente creativo que puede haber en la adolescencia, incluso transgresor, ¿no? Entonces, por ese lado sí, suelen ser pasto de convocatorias de líderes autocráticos y autoritarios, pero bueno, no es esa la idea de constitución del nosotros, ¿no? que propongo. No sé si algo responde. Sí. Leo una intervención de José Andrés Cernada en el chat, ¿no? Donde, bueno, te agradece la intervención y te dice que es un tema ineludible en nuestra epocalidad. En mi caso, he llamado al yo de la adolescencia como el yo ético-social, planteando que la inscripción del nosotros como un nuevo acto psíquico no puede estar desligada del componente ético, y que el no considerar al otro semejante puede dar lugar a las posiciones del odio o exclusión que plantean ciertos, entre comillas, nosotros, cuya pertenencia no está ligada por eros, sino por tánatos. ¿Cómo lo pensás? Sí, yo coincido. Lo que pasa que a mí me parece que una de las determinaciones para que se constituya este yo ético-social se da en la familia, es decir, ¿cuál es el lugar que tiene el nosotros en la familia de ese adolescente? Porque si ya en la familia el nosotros extrafamiliar tiene un lugar ajeno o digamos, peligroso, o en todo caso prescindible, está determinando que a posteriori, bueno, o se produce una enorme ruptura o se le da una cierta continuidad con esa manera de pensar al sujeto. Es el sujeto que va a terminar ensimismado en la endogamia familiar o en otra endogamia. Sí, puede haber otra endogamia también. Es decir, la salida a otras endogamias a veces se da en la adolescencia, ¿no? Bueno, las sectas como las que comprobamos en estos días apunta también a eso, ¿no? A hacer modelos absolutamente cerrados, endogámicos. Bueno, yo creo que las determinaciones previas serían algo a considerar, ¿no? Desde qué familia, desde qué manera de vivir lo familiar y los lazos con la comunidad se da la llegada a la adolescencia de esa criatura, ¿no? Y además, bueno, lo que esa familia también reproduce en términos de ideología social, es decir, bueno, las familias también se hacen eco de lo que una sociedad va reproduciendo como manera de concebir el desarrollo individual, ¿no? De manera que, bueno, lo patriarcal, el individualismo, el racionalismo exacerbado, bueno, son modos también que se transmiten desde las familias, pero que tienen que ver o hacen pie en una ideología social. Entonces, yo creo que hay que, es decir, la escuela secundaria creo que se tiene que replantear, entre otras cosas, a mí me parece que esto es un punto
nodal, es decir, no puede repetir el mismo modelo que la escuela primaria. A mí me parece que la escuela secundaria repite de alguna manera un modelo bastante similar, con todas sus variantes, etcétera, pero hasta yo diría peor, incluso, y que no se ha revisado de mucho. Y una escuela secundaria que no permita experiencias creativas, transgresoras, personales, singulares, grupales, colectivas en la adolescencia, y me parece que no va a dar lugar a buenas adulteces, ¿no? Bueno, al menos eso lo pienso en cuanto a también ver qué podemos proponer hoy día como cambios concretos en la escuela secundaria. Es decir, para la adolescencia, ¿no? Pensando, bueno, ¿qué podemos proponer? ¿Qué le podemos brindar desde los adultos a las adolescencias para que tengan una oportunidad, ¿no? Que yo recordaba, a propósito de este tema, en mi adolescencia, como de muchos de ustedes, estuvo signada por causas colectivas, de una manera pero decisiva, y lo exogámico era parte de una salida ética, como dice José, inexorable, es decir, salir al mundo para transformarlo era, bueno, un recurso indispensable de cualquier adolescente de los 70, ¿no? Lo social estaba ahí como parte de nuestras vidas más singulares, ¿no? Bueno. Juan Carlos. Oscar había levantado la mano, pero ahora no está, y no sé si es porque algún tema Sí, no sé por qué no sé por qué se bajó la mano. Entonces, bueno, estaba Oscar antes, Oscar, pero como se te fue déjame la decir mano, algo Fue la muy mano. breve. No sé. ¿Eh? O sea, Oscar estaba antes que Juan Carlos, pero como después bajó la mano, no muy sabía. breve, te dejo enseguida. Es breve, bueno, Juan Carlos y Oscar después. No, quería retomar un aspecto de lo que dijo Alberto, que me parece que es muy aprovechable, porque él dibujó, digamos, lo que en Freud es la estructura de la psicología de masas, digamos, donde los sujetos se identifican entre sí porque están convocados por una figura ubicada en el lugar del ideal del yo. A mí me pareció que un aspecto interesante de lo que planteaba Alberto, no sé si él iba exactamente en ese sentido, pero sería que un joven, para tomar la cuestión adolescente, que forma parte de una estructura de masas de esa índole, encuentra bloqueado por el tipo de organización libidinal, que es la estructura de masa, la posibilidad de construir en nosotros, que tiene otro modo de funcionamiento que la estructura planteada en psicología de las masas, que solamente deja dos alternativas. O quiero ser el más amado del lugar que ocupa el lugar del ideal, o trato de desbancarlo de ese lugar para ocuparlo yo. Pero no genera un nosotros entre los jóvenes, diríamos ahora, los adolescentes, si formaran parte de esa estructura que vos estás proponiendo, digamos. Creo que se diferencia en ese sentido de esto, nada más. Gracias, Oscar. Bueno, gracias, Miguel, porque hiciste una exposición muy, muy meticulosa y rigurosa, conceptual e incluso escritural. Digamos, era muy agradable seguir la línea de razonamiento. Yo quiero retomar el tema del nosotros porque me pareció el punto realmente más interesante. Hay muchos, pero creo que es el que nos ha ido como cercando y creo que al mismo tiempo me parece un punto particularmente importante. Yo no leí el texto de Rodulfo, con lo cual lo que tengo es lo que vos comentaste sobre ese modo de pensar el nosotros como una categoría metapsicológica particular. A mí me parece que plantear el nosotros ya es un problema central.
Central porque está en el corazón de lo que pensamos como la construcción subjetiva en relación al otro. Es decir, desde el momento mismo que pensamos que la constitución humana se da en el plano del lazo libidinal y simultáneamente mortificante con el otro, porque ese es también un aspecto de la relación humana, en esa constitución el otro tiene un lugar muy particular, muy fundante, y en ese sentido la categoría del nosotros está como lo que Freud podría llamar un grupo de a dos. Es decir, ya la relación que vaya teniendo con el tipo de relación que se vaya teniendo con los objetos primarios, va a ir alimentando un nosotros, siempre y cuando la madre tenga un tercero. Es decir, haya alguien que vaya más allá de ella. Si la madre termina en ella, se cierra. Y lo digo esto porque a mí me trae problemas el tema del nosotros constitutivo de la adolescencia. Es indudable que la adolescencia reorganiza todo, ¿no? Pero reorganiza, crea situaciones nuevas, pero retoma experiencias previas. Y ahí me parece que la constitución de la dimensión humana encierra una paradoja brutal, que hoy el capitalismo, por su propia paradoja, ha exacerbado. Digo, la paradoja del capitalismo es que el capitalismo ha destruido y avanza cada vez más a la destrucción del lazo social, de modo absoluto. El 60% de la población mundial está fuera de los espacios de producción formal que se conocían en los orígenes del capitalismo. Son o excluidos migrantes o trabajadores que están luchando por su cuenta como cuentapropistas miserables. Es decir, individualismo de la pobreza. Ese sector social indudablemente compone una masa gigantesca que es contraria totalmente incluso a la existencia del capitalismo como sistema que pudiera crear una sociedad, porque se supone que los sistemas económicos han surgido a lo largo de los tiempos para ir produciendo formas de organización de los humanos que al mismo tiempo beneficiaran a los humanos. Esto tiene la peculiaridad de que es un sistema que ataca al humano en su corazón. No solo desde el punto de vista empírico de lo que es el empobrecimiento generalizado, masivo, las guerras, la destrucción, digamos, toda esa cuestión dramática, sino también porque cada vez más sumerge a los humanos en la desesperación de sobrevivir en un mundo donde sobrevive el más fuerte. Y en ese sentido, los sectores más miserables del universo social, paradójicamente pueden llegar a transformarse en representantes profundos de ideales individualistas, porque la construcción subjetiva es una experiencia, y una experiencia que se da en la práctica. En la práctica, tanto en los lazos tempranos, primarios, contactos, etcétera, etcétera, como en el de la experiencia social, del trabajo, de la comunidad, del grupo. Con lo cual eso sería como una especie de paradoja capitalista, pero que encierra otra paradoja que es la de la construcción humana, de la construcción de la subjetividad humana. Hace 2 años, sí, creo que fue hace 2 años, o el año pasado, no sé, presenté un texto sobre el tema de la libertad, hablando de lo individual y cómo la libertad se encerraba en una paradoja que tiene que ver con que lo individual, lejos yo de creer que hay que criticarlo como una especie de categoría no válida desde un punto de vista que creo que sí toma ribetes ideológicos, creo que sin embargo la paradoja es que los seres humanos nos construimos en un espacio absolutamente social y en ese espacio social nos construimos un nosotros con la ilusión de que somos nosotros mismos los creadores de ese espacio. Pero no deja de ser, desde el punto de vista de la vivencia individual, el espacio propio. Ahora, ese espacio propio se construye con otros, y en ese lazo hay un nosotros.
Y ahí vos planteaste algo que tiene que ver con lo que dijo Alberto, que vos empezaste a enumerar cómo finalmente nosotros puede decirlo cualquiera. Es decir, puede haber un nosotros de un grupo libertario. Puede haber un nosotros de neoliberales fanáticos. Porque lo que pasa es que hay diversos nosotros en la sociedad y en el mundo. La categoría nosotros es una categoría amplia, pero en su forma de realización está atravesada por las peculiaridades de la sociedad. Entonces ahí se me plantea una especie de tensión que no, digamos que, no sé si hay momentos oscilo a pensarla desde el punto de vista más, llamémoslo así, sociológico, y otros momentos a pensarla desde el punto de vista más psicoanalítico, y que no se excluyen, se tocan tangencialmente, que es ese nosotros. Sin embargo, que efectivamente en la adolescencia se plasma de un modo particular, entre otras cosas porque la adolescencia, al momento que es largada al mundo y hace el proceso de exogamia, tiene que construir un nuevo espacio de amparo. Perdidos los amparos familiares, perdida la omnipotencia de los padres protectores, empieza a resurgir la necesidad de nuevos amparos. Y entonces los grupos empiezan a transformarse en esas formas de amparo. En los años 70, cuando vos decías, creíamos que toda la juventud estaba en... No, una parte de la juventud estábamos en eso. Vos, yo, la mayoría de los que estamos acá, estábamos compartiendo un cierto ideal. Pero si yo pienso en mis compañeros del colegio secundario, había un 30% que nos sentábamos a la izquierda, había un 33% que se sentaba en el centro, o 35%, y había un 35% que estaba a la derecha. En el grupo de la derecha hacían grupo para salir de putas, mientras nosotros salíamos a tirar volantes, ir a fábricas o a militar en ese momento que queríamos cambiar el mundo. Digo con esto, había nosotros, no es que esa gente no tenía un nosotros, porque si no se corre el riesgo de algo que vos marcaste y bien, no moralizar el nosotros. Es como el problema de la ética. No es que el capitalismo no tiene ética. El capitalismo hasta tiene una ética singular, y se llama la ética individualista. Tiene nombre. Postula que todo esto que hacen en términos de la destrucción del planeta, para nuestra visión, es por el bien de la humanidad. Es decir, no han perdido la categoría de otro en las formas singulares de pronunciarse, porque esa es una especie de paradoja humana. Aún siendo un reaccionario profundo que está trabajando en el interior de una política que es destructiva, sin embargo, en tanto te sigas sosteniendo humano, necesitas de ese nosotros. Y ese nosotros va a estar templado y forjado y atravesado por las diversas formas sociales a las cuales adhieras, a los sectores de clase, identificatorios, etc. Entonces, a mí me parece que hay una paradoja central. Aun cuando un sistema, mientras sea humano, y digo mientras sea humano porque estamos frente a un universo en que no sabemos muy bien hacia dónde se avanza con la revolución tecnológica. Todo lo que se habla de lo poshumano no es cosa a despreciar. Con lo cual, me parece que ahí hay una, digamos, me parece que mientras pensemos en humanos, en subjetividad humana, el nosotros es constitutivo. Pero es constitutivo en el interior de un universo de ideales muy diverso, que creo que, si lo entendí bien, es a lo que hacía referencia Alberto. Es decir, hay un universo que va atravesando y con las características epocales, por las dimensiones de las luchas sociales en un momento determinado, por las formas particulares de relación con la productividad del trabajo y la relación con la creación de riqueza y destrucción de riqueza en el mundo, toma formas peculiares. Hoy ha tomado formas dramáticas. Pero me parece que en ese sentido, la importancia, cuando vos recalcaste el nosotros,
es si le incluimos también en la dimensión del nosotros como una categoría que incluso incluye a aquellos que en su vida política cotidiana militan por un mundo que no es el de nosotros. En todo caso es el de ellos, y ellos construyen su nosotros. Es decir, en ese nosotros excluyeron el 70% de la población mundial, y ese es un proyecto, pero incluye al nosotros. Por eso me pareció muy interesante que cómo lo formulaste, y me parece que sería, y creo que es para pensar también de qué manera ese nosotros resignifica formas de vínculos tempranos. Es decir, de qué modo se reorganizan vínculos tempranos en esa constitución. Bueno, paro porque si no... Bueno, excelente, Octavio. Uy, ahí se escucha un eco, ¿no? No. Bueno, yo sí. A mí se me ocurre lo siguiente para ponerlo por ahí en el rumbo que me parecía interesante reflexionar. Si bien todo esto, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantean, con lo que vos planteás, Oscar, Juan Carlos, Alberto. Pero la idea sería la siguiente. Uno cuando piensa en la infancia no puede pensar la infancia sin jugar. O sea, es una necesidad en la constitución psíquica de la infancia el jugar. Bueno, la construcción del nosotros es una necesidad en la constitución psíquica de la adolescencia. Así como puede haber un jugar egoísta, el nene que juega solo, ¿no? Puede haber también la constitución de nosotros que sea absolutamente individualista, egoísta. En el caso de la infancia, ese jugar solo le va a deparar la no sociabilidad y una serie de problemáticas, digamos, en torno a la constitución de la inteligencia, porque el otro participa. Por ejemplo, si no hay otro, no hay lenguaje, o sea, no hay comunicación, etc. Entonces, yo creo que ahí la apelación a una ética de lo social, tanto en el jugar como en la construcción de los nosotros en la adolescencia, tiene un fundamento en lo psíquico. Es decir, pensar en un nosotros que tenga como horizonte o como, sí, horizonte de valores, propuestas individualistas o el Dios dinero, como decía Alberto, recordando lo de la frase inscripta en el dólar, ¿no? En God we trust, ¿no? No por nada. Bueno, esa modalidad es diluyente, es decir, a nivel subjetivo, digo, no solamente a nivel de los grupos y a nivel de lo intersubjetivo. A mí me parece que eso tiene consecuencias a nivel intrapsíquico, y eso es lo que me importa también pensar. Es decir, yo veo que a los adolescentes les permite un crecimiento en lo personal muy importante la apoyatura en las construcciones colectivas. O al revés, lo que decía Rodolfo, ¿no? Es decir, la caída en cuadros, en patologías graves, cuando nosotros está ausente y no permite la salida exogámica. Ahora, la relación con los valores y con sistemas como el capitalismo está absolutamente entrelazada, porque bueno, el capitalismo produce un tipo de lazo social que es deleterio, es decir, y es deleterio en el sentido de que es destructivo, ¿no? Es decir, plantea, como decía Yago, una huida de la muerte que termina siendo mortífera, ¿no? Se termina siendo consumista y termina siendo algo
absolutamente contrapuesto a la preservación de lo psíquico. Entonces, no sé, yo lo pienso más desde ahí, tratando de encontrar cuáles serían los fundamentos intrapsíquicos, y por supuesto, es decir, los sistemas sociales o el sistema actual capitalista no colabora en nada, es decir, aparte es un capitalismo absolutamente rapaz y salvaje, donde, como decía Alicia Stolkiner, siempre me encantó la frase esa de el valor de el que dice, o el que se planta en el valor de mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, y Alicia dice, bueno, entonces cuanto menos otro, mejor. Eso para mí define claramente, digamos, el centro de la cuestión, ¿no? Es decir, la idea de que, bueno, cuanto menos otro, mejor, entonces yo voy a tener mucho más espacio para mí, mucho más realización personal, voy a ser yo mucho más, pero bueno, estás cortando la rama donde estás sentado, digamos. Como estamos sobre el final, bueno, yo no puedo levantar la mano porque soy administradora, pero... No te escucho, Alicia, ¿puede ser? O sea, espera. No estoy muteada, ahora sí. ¿Me escuchás ahora? Sí. Digo que... No te estoy escuchando. Liliana, ¿no me escuchás? Bueno, entonces le doy la palabra a Liliana, ya está. Liliana. Y dos cosas cortitas, porque ya estamos sobre la hora. Una es que nos centramos mucho, bueno, gracias Miguel, porque realmente fue muy interesante y lo quiero leer en detalle ahora. Pero se centró mucho la discusión fundamentalmente sobre la construcción, ¿no? Fundamentalmente desde la niñez y la adolescencia. Desde la clínica actual, por lo menos mi clínica, en donde también tengo diversidad de edades, pensaba qué pasa con la adultez y la adultez mayor, cuando en realidad se interrumpen o se diluyen los lazos, ¿no? Estos de los que vos hablabas, Miguel, en relación a la sororidad también, ¿no? Y quería traer un ejemplo clínico de una paciente adulta que recordaba su infancia y decía de que ella se salvó porque tenía muchos niños internos. Cuando empezamos a trabajar el tema, me los describió de esta manera. Ella vivía muy solita, no tenía vínculos fuera del colegio con amiguitos porque la familia no se los permitía. Entonces su mejor hora era la hora del baño, porque los azulejos del baño se cubrían con la humedad de la ducha, y ella dibujaba muñequitos, y esos muñequitos eran sus amiguitos con los que ella iba dialogando. Y esos diálogos, mientras ella se bañaba, ella suponía que fueron las que la salvaron de entrar en una etapa de extrema soledad y sentirse muy mal. Creo que me parecía bastante gráfico de todo lo que se estaba hablando. Eso es lo que quería transmitir, ¿no? Bueno, nada más. Y gracias, Miguel. Gracias. Bueno, estamos sobre el final y te queremos agradecer. A mí me pareció particularmente, te agradezco en particular que has mantenido como una perspectiva muy de centrarnos en qué herramientas nuestras del psicoanálisis podemos usar para intervenir sobre esta temática. Nosotros que también sugerís, me parece, cuando decís que tenemos para aportar, para pensar en la escuela secundaria, ¿no? No quedarnos en nosotros del consultorio y demás, sino de poder salir hacia instituciones. Y también pensaba que cuando se constituye un nosotros, se constituye un los otros, ¿no? Y que en ese sentido, cuando a mí me parece importante prestar atención al tipo de ansiedad que está presente en esa clasificación que armo, si es más bien persecutoria o no. Antes de la presentación hablábamos de fútbol,
pensaba que el fútbol también es un nosotros, ¿no? Nosotros de Boca, nosotros de River, y si la ansiedad es muy persecutoria, los otros van a ser enemigos a destruir. Y si la ansiedad no es dominantemente persecutoria, los otros van a ser, bueno, rivales, podríamos decir, ¿no? Y ustedes pudieron antes hacerse algunos chistes en relación al fútbol, que me parece que también es una de las formas en que se arman nosotros, ¿no? Entonces, me parece que esta cuestión del tipo de ansiedad dominante y la transformación de las ansiedades en la construcción de nosotros y los otros, también es como un aspecto sobre el que podemos trabajar, ¿no? Sí. Hay siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de nosotros que cuando hablamos de nosotros, los guaraníes tienen una diferenciación idiomática muy interesante, porque, supongamos, yo puedo decir, nosotros nos vamos de vacaciones, y ustedes suponer que estoy hablando de mi familia, pero la ambigüedad puede dar lugar a que estoy hablando de todos nosotros. Bueno, los guaraníes hacen esa diferencia, ¿no? Que tienen dos nosotros, Oré y Ñandé. Y es esencial cuando dice un político, nosotros vamos a estar mejor. Bueno, si la familia de ese político termina estando mejor, no mintió. Vamos así, tal cual. Entonces, ¿de qué nosotros estamos hablando, no? También eso creo que cabe como ir precisando, digamos. Tal cual. Bueno, te agradecemos, nos desmuteamos para poder aplaudir. Muchísimas gracias, excelente. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel, muy bueno. Gracias al amigo Miguel. Hasta luego. Excelente, Miguel. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, Gracias, Chao, Miguel. excelente. muchas gracias, Miguel, buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Chao, cielo. Excelente. Alicia Leone, hola Alicia, que hace tanto que no. Muy bueno. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, Ali. Nos vemos en Hola cuadraditos. Miguel, hola. Bueno, les dejo un abrazo y excelente, como siempre que puedo Gracias, estar. Alicia, por la participación también. Chao, gracias. Buenísimo Muy todo, bueno. excelente. Chao, Dieguito. Chao. Chao. Un abrazo. Abrazo Alberto, grande. ahí Alberto, no sé, ¿se fue Alberto? No sé si se fue. Bueno, Bueno, muchas gracias, Miguel. Buenas noches. buenas Chao, noches. gracias a Miguel, vos. un abrazo y Alicia, Chao, otro buenas abrazo noches. grande.